Vaya, viste que no se ha grabado. Si es un poquito triste, ya lo siento. No, pues muy bonito. Todos los niños del colegio, todos, agobiaban a los tres hermanos. A Darío, a Gabriela y a Valentina. Les agobiaban porque querían oír sus historias. En el recreo, los tres hermanos, hartos de tanto agobio y hartos de tanta insistencia y rodeados de niños por todos los sitios, se sentaron. Se sentaron en el patio y, como si fuese un robot, todos los niños a la vez se sentaron frente a ellos. Y comenzó su historia. Antes, hace muchos millones de años, las palomas dominaban el mundo. Y nosotros, las personas, éramos sus personas mensajeras. Sí, en aquella época las palomas eran diferentes a ahora. Eran un poco más grandes, tenían la cabeza un poco más grande, eso sí, andaban con su paso así chulito, pero estaban todo el día leyendo y escribiendo. Entonces, de vez en cuando, una paloma iba sobre un papel, con su pico manchado en barro, hacía unas líneas que nosotros no entendíamos nada, hacía una bola, se la metía en la boca, la mojaba, entonces al primer humano que veía, le soltaba sobre el hombro, le ponía el pico en la oreja y con mucha suavidad se lo metía hasta casi el tímpano. Nosotros muchas veces ni nos dábamos cuenta, como tampoco nos dábamos cuenta cuando otra paloma se volvía a apoyar en el hombro y metía el pico con mucho cuidadito y sacaba su mensaje. Y así es como funcionaba esto. Y de repente sonó la alarma de que había que entrar a clase. Y todos los niños se revolucionaron, empezaron a correr, y una polvareda de mucho cuidado, y se fueron poniendo en filas, y fueron poco a poco hacia clase. Y ya cuando quedó todo tranquilo y el polvo bajó, los tres hermanos seguían ahí sentados. Y uno de ellos continuó la historia y dijo, pero a veces pasaba que si un humano que no se había enterado que le habían puesto el mensaje en la oreja y se metía en sus cuevas todo atolondrado y se metía en lo profundo de las cuevas, ninguna de las palomas podía ir a quitarle el mensaje. Y entonces, si pasaban unas horas, era un problema, porque ese humano poco a poco empezaba su transformación en paloma. Al principio no se notaba mucho, solamente que perdía un poco el movimiento, empezaba a andar de forma rara. Luego la garganta le empezaba a doler y casi no podía hablar. Luego el dolor iba subiendo por la nuca, hasta que perdía todo el pelo, las piernas y las manos se les iban encogiendo, y por último le salían plumas y se convertía en paloma. Acabado el cuento, los tres hermanos se levantaron y fueron a sus clases, cada uno a su clase. Así pasó el resto del día, y a la tarde, cuando ya salían todos... Ay, perdón. Es que falta la parte más importante. Entonces, cuando les contó a las palomas, cuando contó a los niños cómo las personas se convertían en palomas, una paloma aterrizó allí. Parecía que estaba salida del cuento. Tenía el pico manchado de barro y había un trozo de papel en el suelo. Cogió, escribió, tiró unos trazos que los niños no entendieron nada, hizo una bola, se la metió en la boca y saltó donde el primer niño que estaba, Juan, y se le puso en el hombro y con mucha delicadeza le metió la pelotita que había hecho la paloma en el oído. Entonces, en ese momento sonaron los timbres de ir a clase y todos los niños se arremoliaron, se levantaron corriendo, levantaron polvo y fueron a clase. Y así los tres hermanos, cuando se acabó el polvo, se quedaron ahí sentados y continuaron el cuento diciendo que si un humano que se metía atolondradamente en una cueva, iba hasta el fondo de la cueva y no podía ninguna paloma entrar a quitarle el mensaje, al de unas horas se convertiría en paloma, pues con el proceso que hemos visto. Y efectivamente esa tarde, cuando sonó la campana para ir a casa, Juan salió como todos los días. Andaba un poco raro. Los profesores pensaban que ese movimiento que hacía así era porque había metido muchísimo peso en la mochila y que no pasaba nada más.
Juan se sentía un poco raro y cuando llegó a casa casi no podía hablar y les dijo a sus padres que no se encontraba bien, que le dolía mucho la garganta, que los padres casi no le entendía nada, que le dolía la cabeza, por el caso que lo mandaron a la cama. Le dijeron que se meta en la cama y que duerma toda la noche y que descanse y que al día siguiente estaría mejor. Pasó la noche y sus padres decidieron a la mañana, en vez de levantar a Juan para llevarla al colegio, decidieron que le iban a dejar dormir hasta media mañana. Efectivamente, a media mañana la madre fue a su cuarto, levantó la sábana, levantó la manta y ahí se encontró un nido hecho de pelo y un palomo, un precioso palomo encima del nido. La madre se quedó alucinada. Y al fondo había un papel que malamente se leía, un papel que Juan a medianoche, y ya con sus últimas fuerzas, antes de convertirse todo en palomo, había pintado: ama, llévame al colegio que me curarán. La madre automáticamente cogió el nido ese de pelo humano con Juan Palomo encima, lo metió en el coche y vamos, no tocó el freno en todo el camino. Llegó a correr al colegio y era la hora del recreo. Y llegó al patio y vio allí a los 3 hermanos y les dijo: mirad, este es Juan, vuestro amigo, que se ha convertido en un palomo. Los 3 hermanos le miraron a la madre, se sentaron al suelo y decidieron continuar y poner otro fin a la historia. Resulta, dijo uno de ellos, que algunas veces alguna paloma, que es un humano que se había convertido en paloma y quería dejar de ser paloma, solo tenía que coger un papel con su pico sucio de barro, hacer unas líneas, metérselo en la boca, hacer una bolita y llevarla donde otro humano que quisiera convertirse en paloma. Juan Palomo saltó del nido, fue al suelo. Su madre, que entendió, vio un cacho de papel que tenía en el bolsillo, lo tiró y Juan hizo un garabato, se lo metió en la boca, lo masticó, hizo una bola y cogió vuelo. Y empezó a volar por todo el patio del colegio buscando a alguien que quisiese coger su papel. Pero cambió de idea, de repente cogió más altura y empezó a disfrutar del viento, cómo el viento le iba hinchando las plumas, veía el río que brillaba por el sol con diferentes colores, los campos estaban maravillosos, veía al fondo la montaña, estaba disfrutando del vuelo. Y en ese vuelo vio a lo lejos un huerto y que tenía una especie de caseta y al lado, tumbado en la caseta, había un viejecito que estaba descansando, echando la siesta en un árbol, junto a un árbol. Y se acercó, se apoyó en el hombro del viejecito que estaba roncando y aprovechó los ronquidos y le puso el papel en la boca del anciano, porque pensó que probablemente ese anciano, que le quedaba poco tiempo de vida, sería muy feliz volando y volando sobre los campos que tanto había vivido y viendo el río y viendo las montañas. Entonces Juan Palomo dijo: uy, tengo poco tiempo porque tengo que llegar al colegio antes de que me convierta en Juan. Y empezó a volar. Iba entusiasmado pensando en todas las aventuras y todas las historias que iba a contar a sus amigos. Y iba temblando, no sabía si de frío o de emoción.